Yo tengo una pregunta muy de actualidad, Poli, que es, a día de hoy, en 2023, ¿qué sería lo que cabe dentro del peronismo? ¿Y qué sería lo que no cabe dentro del peronismo? Si es que hay algo que no quepa dentro del peronismo hoy en día. Ahí me escuchan bien. Sí. Sí, Perfecto, porque estaba muteada. Bueno, sí, que preguntan, ¿quiénes caben? Yo decía antes la palabra peronómetro y acá la usamos mucho porque nos medimos o se mide los peronistas mucho de vos no sos peronista, tal no es peronista. Creo que Pablo acaba de dar una lección de cómo peronismo puede ser muchas cosas y en cada momento histórico significar algo distinto, ¿no? Sí, a ver, candidatos peronistas o por lo menos candidatos lo quiero poner así, candidatos que el peronismo puede llegar a votar. Obviamente después hay comportamientos más individuales que no podemos cuantificar, pero así candidatos del peronismo coincido en que son centralmente esos tres. Massa, que como decía muy bien Pablo, porque me parece que hay que marcarlo, viene de la UCD, Partido Político Argentino Conservador Liberal, si bien después desde ya, o sea, hace bastantes años, desde muy joven, está en el peronismo y de hecho el Frente Renovador, su partido, bueno, tiene miembros de distintas extracciones, pero en general sigue una base mayoritariamente peronista. Grabois, que como decías vos, Edu, se define como humanista revolucionario, aunque él dice también que con influencias fuertes peronistas, con influencias también cristianas, marxistas, autonomistas, es bastante amplio el campo de influencias de Grabois. Y Guillermo Moreno, que entiendo que es el que se arroga ser el peronista peronista, y ahí empieza de nuevo el peronómetro y y pensar qué es o qué dicen los peronistas más ortodoxos que es el peronismo. Guillermo Moreno, que fue secretario de Comunicaciones de Néstor Kirchner y después, al final de la presidencia de Kirchner y después durante la presidencia de Cristina, el secretario de Comercio Interior, con un rol muy mediático, además con un rol muy importante. Bueno, aquí en un país con inflación, donde la inflación está en una noticia todo el tiempo, la Secretaría de Comercio Interior es, imagínense que es algo muy importante, no siempre con un peso, hay momentos, por ejemplo, ahora con un peso político distinto al de aquel momento, pero es un rol importante y Moreno hoy se postula, y él mismo lo dice como esto, el verdadero peronismo. ¿Por qué? Porque Sergio Massa en un momento se fue del kirchnerismo, aunque Moreno también, ¿no? Moreno ha dicho que Cristina es la culpable de la década perdida, pero entiende él que aquellas banderas históricas que decíamos y aquel pragmatismo del que de alguna manera dio cuenta Pablo cuando contaba los distintos periodos que se pueden considerar peronistas, bueno, él dice que los encarna. En cambio, Grabois mismo, no sé si reniega, pero no se autopercibe perfectamente como peronista porque tiene diferencias programáticas. Y ahí creo que ahí está la respuesta, ¿no? Grabois, por ejemplo, en toda esta campaña dice que él no tiene el aparato peronista detrás. De hecho, si bien comparte, lo hablamos el otro día en el otro directo, Edu, comparte las listas de legisladores y legisladoras, bueno, hay casi todo el armado peronista, y con esto me refiero a los gobernadores, los intendentes, el Partido Justicialista, están alineados detrás de la candidatura de Sergio Massa. Por eso Grabois dice que no entra o que él no tiene el aparato peronista atrás. Ahora, estos podemos coincidir en que son los candidatos del peronismo. Ahora, por ejemplo, Patricia Bullrich fue peronista, digo, cuando estaba, o por lo menos tuvo una militancia peronista, y ahí cuando hablaban del setentismo revolucionario, bueno, ella tiene una condena. inscripción, y con Menem también, bueno, y después con De la Rúa también, Contra Menem. claro, Ahí está la exactamente, amplitud. claro, exactamente, ella tiene un pasado peronista y aprovecho, hacemos con unos compañeros un podcast de análisis político aquí de la Argentina que se llama El Hecho Maldito, lo pueden buscar en Spotify, y en el último episodio justamente lo traigo porque hicimos un capítulo sobre si importan los pasados en la política, si importa que Patricia Bullrich haya sido
Montonera o haya militado en la Juventud Peronista, si importa que Sergio Massa en un momento haya dejado el, el kirchnerismo, no el peronismo, pero el kirchnerismo, y cómo se reincorpora ahora, con lo cual, bueno, el peronismo creo que está sobre representado en estas elecciones. Hay bastantes candidatos de las opciones, o sea, si vos sos peronista o filo peronista o simpatizás con el peronismo, creo que hay varios candidatos que por una cosa u otra podrías votar. ¿Quiénes quedan afuera? Que sería la pregunta. Ayer le preguntaba a alguien que sabe mucho de peronismo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón, quién no es peronista, y decía, bueno, básicamente el peronismo no excluye a nadie, por todo esto que venimos contando, por la amplitud. Después hay algo que tiene que ver con, de nuevo, el igualitarismo o la necesidad de incluir a las grandes mayorías, que creo que podemos decir que los que no son peronistas, los que por lo menos se salen de ese esquema, por lo menos no priorizan a las mayorías como su norte, ¿no? Pero la discusión sobre quiénes son peronistas y no, acá es un poco compleja por eso, porque todos en algún momento fueron peronistas o dejaron de serlo o volvieron. Sí creo que estas tres personas que estamos nombrando son como las personas que hoy, los sectores que hoy le caben al peronismo, por lo menos en el campo electoral. Después, bueno, obviamente la izquierda no es peronista y la izquierda trotskista, ¿no? Y, y- y se encarga permanentemente de decir que no es peronista por diferencias programáticas. eh, y bueno, la derecha, o no sé cómo la podemos llamar, o la nueva derecha, o los candidatos más liberales, tampoco se autoperciben y se reivindican peronistas. Así que yo creo que en estos candidatos que estamos nombrando está como la oferta electoral peronista de estas elecciones, por lo menos.